El día de hoy vamos a hablar sobre farmacología periodontal. Primero recordemos qué es farmacología. Farmacología es la ciencia que estudia las propiedades de los fármacos y su uso racional en los seres vivos. Un fármaco es una sustancia química capaz de interaccionar o modificar cualitativamente y cuantitativamente la función celular y da lugar a una respuesta, sea beneficiosa o tóxica. Más comúnmente utilizamos el término medicamento. Un medicamento es todo fármaco que el médico y el odontólogo utilizan para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o de sus síntomas o signos patológicos. Es decir, es un fármaco útil con fines médicos. Hace parte del concepto de qué es la farmacología, el uso racional de los medicamentos. Y para esto vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para que hagamos un verdadero uso racional de los medicamentos. Lo primero es la justificación de su uso. Si lo estoy usando como un tratamiento de una patología, como un ayudante en el tratamiento de una patología o como un controlador de síntomas y signos de alguna patología. Por otra parte, está seleccionar la forma farmacéutica más adecuada. La forma farmacéutica es el estado final bajo el que se presenta un medicamento para ser administrado al paciente. Puede ser en sólido, como por ejemplo las tabletas o las cápsulas. Puede ser un semisólido, si estamos indicando una crema, una pasta o un gel. O bien podría ser un líquido, como un jarabe, una suspensión, un colutorio o un enjuague. Además, debemos de saber establecer la dosis adecuada a administrar. Dosis es la cantidad del medicamento que debe administrarse para producir un efecto específico en el organismo. Es decir, estimar la dosis para un objetivo determinado. Hay diferentes tipos de dosis. Dosis terapéutica, que es la que produce el efecto esperado en el paciente. Dosis máxima, que es la cantidad máxima de medicamento que puede recibir un paciente sin efectos tóxicos. Dosis tóxica, que es la cantidad que produce efectos indeseables o tóxicos. Y dosis letal o mortal, que es la que causa muerte a quien la recibe. Además, es importante que conozcamos las características cinéticas de los medicamentos que vamos a prescribir, es decir, cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina, y también su mecanismo de acción en la función celular. Por otra parte, y muy importante, saber cuáles son los efectos adversos del medicamento para poder advertir al paciente sobre su prevención o su disminución. Tengamos en cuenta que existen dos tipos de efectos adversos. Los efectos adversos tipo A, que son los que nos vamos a encontrar de forma más común, son farmacológicamente previsibles, dependen de la dosis que se administra y por lo tanto su manejo consiste en ajustar la dosificación del medicamento. Por otra parte, tenemos los efectos adversos tipo B, que si bien son de baja incidencia, son farmacológicamente no previsibles, no dependen de la dosis en la que se dio o se administró y tienen una alta tasa de mortalidad. El manejo, si llegan a aparecer, consiste en suspender inmediatamente el medicamento. Y por último, y no menos importante, debemos de considerar las interacciones medicamentosas. Una interacción medicamentosa es una reacción entre dos o más medicamentos o entre un medicamento y un alimento, una bebida o un suplemento. O también tomar un medicamento mientras la persona tiene ciertos trastornos clínicos puede causar una interacción, lo cual puede afectar la manera como funciona un medicamento, disminuir o aumentar su acción o causar efectos secundarios indeseables. De manera que siempre antes de prescribir medicamentos debemos tener la información del paciente respecto a qué medicamentos, vitaminas, suplementos nutricionales y productos de bases naturales está tomando o planea tomar a fin de que las podamos evitar. Como ya lo vimos, el estado de salud periodontal es el resultado del equilibrio simbiótico entre dos organismos, el hospedero huésped y la comunidad de microorganismos organizada como placa bacteriana.
y dicho equilibrio está íntimamente relacionado y condicionado por el medio en el cual se encuentran los microorganismos. Las enfermedades meningioperiodontal son el resultado de la ruptura de este equilibrio. Una vez instauramos tratamientos, lo que buscamos es restablecer este equilibrio perdido. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto y la situación de disbiosis que se genera, además de que tenemos bacterias que tienen la capacidad de penetrar los tejidos, que la boca es un sitio en el que hay muchos otros sitios diferentes a los dientes que actúan como fuente de repoblación bacteriana, y además que tenemos limitaciones en aplicar la terapia mecánica de raspaje de alisado radicular, como ya lo hemos visto antes. Con todo esto podemos justificar el uso de darnos una ayuda y tomar a los antimicrobianos como una herramienta en el tratamiento. Entonces, repasemos el plan de tratamiento periodontal, que es nuestra guía que permite atender cada paso particular. Vimos que una vez establecido un diagnóstico y haber resuelto las urgencias si las hubiese, se realiza una terapia básica con todas las maniobras que el paciente requiera y posteriormente una evaluación o una reevaluación periodontal. Si encontramos una situación de hemorragia positiva, se va a regresar a la terapia básica para realizar todos aquellos procedimientos complementarios que permitan controlar la enfermedad. Podría ser, por ejemplo, utilizar terapia antimicrobiana como coayudante de una nueva instrumentación mecánica. Si por el contrario encontramos una situación de hemorragia negativa, el paciente pasa a una fase de mantenimiento que, de acuerdo con la repoblación bacteriana y las condiciones individuales del paciente, se indicará el intervalo necesario. Y si dentro de esta fase siempre mantenemos en una situación de hemorragia negativa, el paciente estará en una condición permanente de fase de mantenimiento. Si en algún momento se encuentra hemorragia positiva, regresaremos a terapia básica, de vuelta a realizar los procedimientos complementarios que nos permitan controlar la enfermedad. Tengamos en cuenta que también podemos hacer un paso desde la reevaluación o evaluación o desde el mantenimiento a la fase complementaria quirúrgica a fin de hacer las cirugías correctivas que ameriten el caso, siempre teniendo en cuenta que la fase de mantenimiento es una fase permanente. Teniendo en cuenta lo anterior, los efectos farmacológicos que buscamos en los medicamentos que utilizamos en periodoncia son de dos tipos. Uno de tipo antimicrobiano, por medio de un agente antimicrobiano, que es una sustancia producida por microorganismos o sintetizada químicamente, que en bajas concentraciones es capaz de inhibir e incluso destruir microorganismos sin producir efectos tóxicos en el huésped, con vía de administración sistémica o local. Y otro son medicamentos de efecto tipo modulador de la respuesta inflamatoria del huésped, que, como su nombre lo indica, modulan la respuesta inflamatoria, ya sea por inhibición o por resolución, y que han demostrado estos nuevos compuestos ser prometedores como complementos de la terapia local tradicional en el tratamiento clínico de la enfermedad periodontal, ya que parecen reducir las complicaciones sistémicas. Son de administración sistémica y hay algunos que se encuentran aún en fase de experimentación que son de administración local. Vamos a empezar a hablar un poco de las características de los antimicrobianos sistémicos que más utilizamos en periodoncia. Recuerden que los antimicrobianos constituyen un gran grupo de compuestos con estructuras diversas y miles de mecanismos de acción, tanto específicos como inespecíficos, de forma que para entenderlos mejor se pueden agrupar o clasificar según características comunes. Una de estas características puede ser agruparlos por familias con propiedades generales similares en su estructura química. Dentro de esta forma de clasificación tenemos los antimicrobianos beta-lactámicos, de los cuales los que más usamos son las penicilinas, los macrólidos, las tetraciclinas, las lincosamidas y los nitroimidazoles.
Otra forma de agruparlos es según su espectro de actividad, que se refiere al número de clases de especies bacterianas sobre las que puede actuar y puede ser de un espectro reducido, intermedio o amplio, según actúe selectivamente sobre alguna especie o cepa, si es reducido, sobre un número limitado de especies, si es intermedio, o sobre un rango muy amplio de especies patógenas, como es el espectro amplio. Y por último, y no menos importante, su efecto antimicrobiano también nos permite clasificarlos en bacteriostáticos, en los cuales el microorganismo no se destruye y generalmente actúan por una inhibición en el crecimiento y la multiplicación bacteriana por medio de inhibición de síntesis de sus proteínas, o también puede ser bactericidas, siendo sustancias que destruyen o que tienen un efecto letal sobre el microorganismo. Pueden ser dependientes de su concentración, como los aminoglucósidos, o dependientes del tiempo, como los betalactámicos. Por eso es tan importante que los pacientes tomen su medicación en caso de que indiquemos un antimicrobiano betalactámico, como una penicilina, en el tiempo indicado completo, en los horarios previstos, los días completos, pues de esto depende la acción del medicamento. Debemos tener en cuenta además que el efecto bactericida y bacteriostático no es absoluto y depende de otros factores como por ejemplo la especie. A continuación vamos a ver las características de los antimicrobianos más utilizados en periodoncia y cómo se comportan y cómo los indicaríamos. Empezamos con el grupo de los betalactámicos, de los que hace parte este grupo las penicilinas. El antibiótico perteneciente a este grupo que más se utiliza en periodoncia es la amoxicilina, que se utiliza sola o asociada con otro antibiótico. La asociación de medicamentos la veremos más adelante y por qué la hacemos. La amoxicilina es una aminopenicilina semisintética de espectro ampliado, bactericida, que destruye microorganismos sensibles al inhibir la síntesis proteica de la pared celular bacteriana, por lo que la célula muere. Tiene una alta actividad sobre bacterias gram positivas y gram negativas por su mayor capacidad de penetrar la membrana externa, lo cual la indican infecciones odontogénicas, infecciones de vías respiratorias, urinarias, de meningitis o en infecciones por salmonela. Es estable en medio ácido y tiene una absorción completa por vía gastrointestinal. Los alimentos no intervienen en la administración del antibiótico. La principal complicación de las penicilinas es la hipersensibilidad o alergia. También puede ocurrir náuseas o diarrea. Generalmente lo que puede existir es una condición gastrointestinal previa en el paciente, como gastritis por ejemplo, por lo que en los casos de tratamientos prolongados es recomendable asociar un medicamento protector gástrico como el omeprazol y prevenir un poco los efectos adversos. Dentro de las presentaciones que se encuentran, la que más utilizamos es la forma de comprimidos de 500 miligramos o de 875 miligramos, y cuando está compuesta con ácido clavulánico utilizamos 875 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico. El siguiente grupo es el de las tetraciclinas. Está compuesto por la tetraciclina, por la doxiciclina y por la minociclina. Las tetraciclinas son un grupo de antimicrobianos con una estructura básica común consistente en un núcleo central tetracíclico al que se le pueden añadir diversos radicales. Todos los agentes tienen el mismo mecanismo de acción, inhiben la síntesis de proteínas de la bacteria al ligarse al ribosoma bacteriano 30S, bloquean del sitio receptor de ARN de transporte, lo que impide el agregado de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en formación. Tienen un espectro antibacteriano amplio, actúan sobre bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias. También es activa contra actinomices y no tiene ninguna acción sobre hongos. A las tetraciclinas de primera generación les afecta la absorción, la presencia de alimentos, productos lácteos, antiácidos y el pH alcalino, por lo que se recomienda administrarlas 2 horas antes o después de comer.
Las tetraciclinas se distribuyen de forma amplia a todo el cuerpo, en tejidos y en secreciones. Se acumulan en hueso, dentina y esmalte dental en formación sin erupción, porque la acción de calcio y además actúan sobre la somatotrofina. Por eso su uso está contraindicado en lo posible en la niñez y en la adolescencia. Están indicadas en infecciones respiratorias, actinomicosis y acné. Sus efectos adversos incluyen irritación gástrica, fotosensibilidad, hiperpigmentación dental. Se pueden administrar de forma sistémica o local. Podemos encontrar la tetraciclina en cápsulas de 500 miligramos o en comprimidos de 250 miligramos, la doxiciclina en comprimidos de 100 miligramos y la aminociclina en comprimidos de 50 y 100 miligramos o cápsulas de 100 miligramos. El siguiente grupo que utilizamos son los macrólidos y hace parte de este grupo la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina, siendo esta última la más frecuente utilizada en odontología. La eritromicina se obtuvo a partir del Streptomyces erythraeus. La claritromicina y la acitromicina son sus derivados semisintéticos. Son bacteriostáticos que inhiben la síntesis de proteínas. Al unirse de manera reversible las subunidades ribosómicas 50S de los microorganismos sensibles e inhiben la translocación. En general presentan una elevada actividad frente a bacterias aerobias gram positivas y no poseen acción alguna sobre virus, levaduras y hongos. Los macrólidos son desactivados por el ácido gástrico y los alimentos retrasan su absorción. Por esto se recomienda administrarse 1 hora antes o 1 hora después de las comidas. Están indicados en el tratamiento de neumonías atípicas, difteria, tosferina y gastroenteritis. Son los sustitutos más adecuados de la penicilina en todas sus indicaciones. Los macrólidos, y es muy importante, tienen buena distribución tisular, lo que los hace muy concentrados en fluido gingival y por tanto muy útiles en periodoncia. Tiene efectos adversos gastrointestinales. El más grave es la colitis pseudomembranosa y se debe considerar siempre. En raras ocasiones aparecen reacciones adversas como fiebre, eosinofilia y erupciones cutáneas. Todas estas últimas desaparecen al interrumpir el tratamiento. Los macrólidos, entre sus presentaciones, la que más utilizamos es en comprimidos y generalmente también la más utilizada es la acitromicina de 500 miligramos. El siguiente antimicrobiano que vamos a ver es la clindamicina, que es un derivado de la lincomicina. Es bacteriostática, se liga exclusivamente a la subunidad 50S de ribosomas bacterianos e inhibe la síntesis proteica. Inhibe estreptococos, estafilococos y neumococos. Las especies de bacteroides y otros anaerobios gram positivos y gram negativos son susceptibles, así como las cepas resistentes a los macrólidos. Por eso también son utilizados como sustitutos de las penicilinas en infecciones graves, cuando no se puede utilizar obviamente eritromicina. La presencia de alimento no disminuye su absorción, se distribuye ampliamente a muchos tejidos y líquidos corporales, incluido el hueso, se acumula en los polimorfonucleares y los macrófagos. Está indicada en endocarditis bacteriana, en infecciones de piel y en infecciones de tejido blando. Los efectos adversos más frecuentes se localizan en el aparato gastrointestinal, incluyen diarrea, colitis pseudomembranosa, algunas alteraciones locales hematológicas o alergias. Se pueden presentar en diferentes formas, gel, solución inyectable. Lo que más utilizamos son las cápsulas de 300 miligramos. Y por último, pero no menos importante, los nitroimidazoles. Hace parte del grupo de los nitroimidazoles el metronidazol. Los nitroimidazoles se agruparon a final de la década de los 80, pero desde entonces el más indicado por su gran actividad clínica es el metronidazol. Es un antimicrobiano bactericida que hace que los microorganismos sensibles produzcan una activación reductiva del grupo nitro, que por mecanismos mediados por radicales actúa en el ADN celular
y en otras biomoléculas. Su efecto antimicrobiano es de amplio espectro sobre bacterias anaeróbicas gram positivas y gram negativas, cocos anaeróbicos y bacilos gram negativos anaeróbicos. El metronidazol penetra en todos los tejidos y su absorción no se ve afectada por los alimentos. Las reacciones adversas incluyen náuseas, cerebostomía, gusto metálico, lengua saborral, glossitis y algunas veces estomatitis por exacerbación de candidiasis. Puede ocurrir neuropatía periférica y generar una reacción tipo disulfiram con el consumo de alcohol. El disulfiram, o un medicamento conocido como Antabuse, es un medicamento utilizado para tratar el alcoholismo que bloquea el metabolismo del alcohol y da por resultado acumulación de acetaldehído, que produce una reacción desagradable de bochorno y enrojecimiento facial cuando se ingiere alcohol, por lo que algunas personas presentarán molestias abdominales, vómitos, hiperemia o cefalea si ingieren bebidas alcohólicas durante la terapia con metronidazol o en términos de 3 días de acabado. Hay que recomendar a los pacientes entonces que no consuman bebidas alcohólicas durante el tratamiento con metronidazol, porque a pesar de que el peligro de una reacción grave es pequeño, es viable que se presente. Y en la misma forma tampoco hay que administrar juntos metronidazol y disulfiram o cualquier producto similar a él, porque pueden surgir estados de confusión o estados psicóticos. Por otra parte, el metronidazol inhibe el metabolismo de los anticoagulantes orales, es decir, potencia su efecto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La presentación utilizada en odontología es de comprimidos de 500 miligramos. Ya vimos cuáles son los antimicrobianos sistémicos que más utilizamos en periodoncia. Ahora veamos cómo lo vamos a utilizar. Podemos agrupar 3 momentos o situaciones de uso sistémico de antimicrobianos en periodoncia. El primero, y ya lo habíamos visto, ahora lo vamos a recordar, son los estados agudos. El segundo son las quimioprofilaxis. Y el tercero, como un complemento para el tratamiento periodontal. Recordemos que en los estados agudos periodontales podemos dividir o podemos diferenciar mejor 2 momentos de tratamiento. Un tratamiento inmediato local, que en el caso de que el paciente presente complicaciones sistémicas caracterizadas por fiebre o adenopatías, entonces llegaríamos al otro momento que sería un tratamiento antimicrobiano sistémico. Parte de estos estados agudos periodontales, como ya lo vimos, y esto solo lo vamos a recordar, son los abscesos, abscesos agudos. Pueden ser abscesos periodontales asociados a pacientes con periodontitis en los que la infección aguda es causada por bacterias del biofilm subgingival, o pueden aparecer abscesos en sitios previamente sanos o no, producidos por la impactación de algún cuerpo extraño que genera una reacción inflamatoria y ocluye el drenaje de los tejidos inflamados. Los abscesos periodontales pueden tener un periodo de exacerbación aguda, favorecido por las bolsas tortuosas, las lesiones de bifurcación, los defectos verticales, en los cuales por un cambio en la flora microbiana, por la disminución de las defensas del huésped o por el cierre coronario de la bolsa, se dificulta el drenaje o la eliminación de bacterias, y esto favorece la colección de las mismas, activando una respuesta inflamatoria con producción de pus. Como vimos antes, el tratamiento inmediato local consiste en, bajo anestesia periférica, intentar drenar el absceso a través de la luz de la bolsa, eliminar el cuerpo extraño si lo hubiese, y si esto no fuese posible, se deberá realizar una incisión vertical en el área más fluctuante del absceso para drenarlo, y se indicarían enjuagues con agua tibia para mejorar las condiciones físicas del drenado. Si existen condiciones sistémicas como fiebre o adenopatía, se recetará una medicación antibiótica dependiendo del criterio clínico y del caso particular. La primera elección va a ser amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días.
En pacientes alérgicos utilizaríamos acitromicina de 500 miligramos cada 24 horas por 3 días. A las 48 horas se realizará la evaluación del paciente y si no mejora, tendríamos que cambiar la terapia antimicrobiana, es decir, cambiar el antibiótico, por ejemplo, por una clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. Una vez pasado el estado agudo, hacer su terapia básica o terapia de mantenimiento correspondiente. Los dos siguientes estados agudos son las gingivitis necrotizantes y las periodontitis necrotizantes. Recuerde que tienen una etiología identificada con una flora microbiana específica y factores predisponentes del paciente, ya sean condiciones sistémicas o locales. Y la combinación microbiana asociada a estas enfermedades es la combinación de bacilos fusiformes, espiroquetas y también se encuentra asociada a Prevotella intermedia. Recordemos que el tratamiento local, lo primero que queremos cambiar es el medio ambiente y lo primero que hacemos es topicar con agua oxigenada y volúmenes para remover la pseudomembrana, de ser posible remover la placa bacteriana supragingival e indicar al paciente enjuagues con agua oxigenada 10 volúmenes al 50% varias veces al día, pues este antimicrobiano no tiene sustantividad, o bien podría ser enjuagues con clorhexidina al 0,12% puro, 1 minuto 2 veces al día, porque este sí tiene sustantividad, y de ser posible que el paciente realice un cepillado suave. Recitamos a las 48 horas y controlamos e iniciamos la terapia periodontal del caso. Si fuese que existiesen condiciones sistémicas como adenopatías o fiebre, haríamos un tratamiento sistémico con metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Este compromiso sistémico, si bien no es algo constante, puede presentarse y como ya vimos, el metronidazol es un bactericida, efectos sobre gram negativos anaeróbicos y siempre debemos de tener en cuenta sus efectos adversos y el efecto disulfiram que ya discutimos. El siguiente momento en que utilizamos antimicrobianos en periodoncia y en odontología en general es la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es muy eficaz en ciertas circunstancias clínicas y en otras constituye uno de los errores más evidentes, carece de utilidad completa, incluso puede ser nociva. La quimioprofilaxis puede dividirse en quirúrgica y no quirúrgica según el momento del uso que le demos. La principal condición para la cual utilizamos profilaxis antimicrobiana en odontología es la endocarditis infecciosa. Esto es una condición poco común pero letal en la que los microorganismos, bacterias principalmente, logran colonizar el endocardio dañado, resultado de una bacteriemia. El resultado neto de la infección compleja entre el patógeno en el torrente sanguíneo y la matriz de moléculas y plaquetas en los sitios con daño endocárdico celular. Las superficies mucosas están pobladas por una microflora endógena densa y la mucosa oral obvio hace parte de estas. Por lo tanto, en el momento en que se abre una herida, así sea con fines terapéuticos, se libera el torrente sanguíneo de diferentes especies microbianas. El uso de quimioprofilaxis es controversial, ya que los estudios han sugerido que no hay diferencias significativas entre realizar o no antibiótico-terapia para reducir, prevenir o controlar la frecuencia, magnitud o duración de las bacteriemias post-tratamiento odontológico. Sin embargo, existen condiciones cardíacas asociadas con un mayor riesgo de resultados adversos de la endocarditis infecciosa, en las cuales la Asociación Americana del Corazón recomienda realizar profilaxis antibiótica para los procedimientos odontológicos en pacientes que tengan válvula cardíaca protésica, endocarditis infecciosa previa, enfermedad cardíaca congénita, ya sea no reparada o reparada con defectos residuales adyacentes, o una enfermedad cardíaca congénita reparada con material protésico o con dispositivos durante los primeros 6 meses posteriores al procedimiento. Lo indica también en pacientes receptores de trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía cardíaca.
Para que el empleo de la profilaxis antibiótica sea eficaz, debe haber actividad antimicrobiana en el sitio de la herida. Por esto debe ser administrada en una sola dosis, 1 hora antes del procedimiento, y el tiempo máximo después de realizar el procedimiento en caso de olvido es de 2 horas. El régimen recomendado es de amoxicilina 2 gramos, clindamicina 600 miligramos o acitromicina de 500 miligramos. El tercer momento donde hacemos uso de los antimicrobianos sistémicos en periodoncia es como complemento del tratamiento periodontal. Y para elegir un antibiótico que nos sirva de coayudante, debemos de tener en cuenta que cumpla con ciertas condiciones. Debemos hacer uso del mecanismo de acción del medicamento que tenga una especificidad mayor a patógenos periodontales. Si bien esto no es totalmente atribuible al 100%, sabemos que tenemos colecciones de microorganismos muy variadas y no tenemos un solo fármaco que llegue con todos, pero sí buscar el mecanismo de acción y el espectro de acción que podamos ser lo más específicos posibles. Deben de tener alta concentración en fluido gingival, ya que es la forma de llegar a la superficie externa. Piensen que el medicamento para actuar tiene que salir del organismo y el fluido gingival sería la forma de hacerlo. Idealmente que no sea tóxico o que tenga efectos adversos bastante previsibles, como el tipo A. Que tenga sustantividad, que es la capacidad de un agente a unirse a distintas locaciones de la boca para liberarse lentamente de forma activa, manteniendo niveles terapéuticos. Para disminuir el incremento de resistencia bacteriana en la población, lo ideal sería que sea poco usado en medicina. Y por último, y no menor, que sea de bajo costo y de esta forma sea accesible para el paciente. Veamos cuáles de los antimicrobianos que vimos cumplen con algunas de estas condiciones. De un espectro pequeño que podemos llamar, un espectro pequeño un poco más dirigido, tenemos a los betalactámicos, al metronidazol, la clindamicina y la tetraciclina. Que sean eliminados por fluido gingival, tenemos el metronidazol, clindamicina, amoxicilina, espiramicina y tetraciclina. Y que se usen de forma poca en otras áreas de medicina, tenemos la espiramicina, el metronidazol y la clindamicina. Además de cumplir con estas condiciones, en ciertas situaciones hacemos uso de combinaciones farmacológicas, debido a que la enfermedad periodontal es una infección polimicrobiana en acción de microorganismos aerobios y anaerobios que presentan diferencias en cuanto a la sensibilidad antimicrobiana, y un solo fármaco no ofrece toda la cobertura necesaria. Y por otra parte, la administración simultánea de varios antibióticos origina un efecto sinérgico que proporciona mayor inhibición o actividad bactericida. El sinergismo o la sinergia de un medicamento es que ese medicamento afecte al microorganismo de manera tal que aumente su sensibilidad al efecto inhibidor del otro. Es decir, una combinación es más bactericida que cualquiera de los dos aislados. El uso de antimicrobianos como coayudantes del tratamiento periodontal, solos o en conjunto, está ampliamente estudiado en la bibliografía. La mayoría de los resultados muestran mejoras significativas en el nivel de inserción y mayor beneficio. Tengan en cuenta que son estudios basados en la clasificación anterior, por lo tanto diferencian entre periodontitis crónicas y agresivas. Y también ya se ha validado que la asociación amoxicilina y metronidazol es la primera elección para el tratamiento de las periodontitis agresivas hasta este momento. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no existe evidencia científica de que exista ningún perfil microbiológico corresponda a ningún cuadro clínico específico. Es decir, no es posible saber el perfil microbiológico de la periodontitis por el diagnóstico clínico. Por eso, la ayuda con antimicrobianos es eso, una ayuda o un complemento para el tratamiento periodontal. Recordemos entonces
¿cómo lo utilizaríamos si nos está haciendo una ayuda en el tratamiento? Si hacemos un medicamento único, utilizaríamos metronidazol de 500 miligramos 3 veces al día o clindamicina de 300 miligramos 3 veces al día. Y si estamos haciendo un medicamento combinado, generalmente, y lo que está más estudiado es metronidazol con amoxicilina, 250 miligramos de metronidazol y 500 miligramos de amoxicilina 3 veces por día. Todo esto indicado en un periodo de 7 días, dentro del cual lo ideal es realizar la terapia mecánica, ¿sí? Realizar el traspaje y alisado radicular. Y así trabajan las dos situaciones, el antimicrobiano en sangre y la terapia mecánica. Y aunque ya vimos los efectos adversos de cada microbiano por separado, es importante tener en cuenta siempre, y no lo olviden, condiciones de hipersensibilidad, trastornos gastrointestinales, la aparición de cefaleas, de disbacteriosis, especialmente en tratamientos prolongados. Piensen que un antimicrobiano no está actuando solo sobre la flora bacteriana o microbiana de la boca, está actuando sobre todas las mucosas gástricas, vaginal, piel, así que es importante. La posibilidad de que exista embriotoxicidad, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y complicaciones de tipo hematológicas por las interacciones con otro medicamento. Todo eso no lo podemos olvidar. Hasta aquí vimos la aplicación por vía sistémica de los medicamentos antimicrobianos. Ahora veamos qué fármacos utilizamos de forma local. Principalmente vamos a utilizar dos grupos, los antisépticos, que son compuestos químicos que se aplican sobre el tejido vivo con el fin de prevenir las infecciones, y los antimicrobianos o antibióticos que ya vimos, pero en su forma local. Debemos de tener en cuenta el momento de administración local, ya que desde la década de los 70 se ha indicado su uso como auxiliar de higiene oral, tanto prequirúrgica como posquirúrgicamente, y además su uso está justificado en pacientes con discapacidades físicas o motoras, comprometidos médicamente, con aparatología ortodóntica, con fijaciones mandibulares, con úlceras recurrentes, con estomatitis protésicas y, como ya lo vimos, si tenemos pacientes cursando estados agudos periodontales o como terapia complementaria en la periodontitis. Por otra parte, es importante también establecer, según su vía de administración y su indicación, sus acciones sobre placa supragingival o subgingival. A nivel supragingival tenemos colutorios, geles, sprays, dentríficos o irrigaciones o barnices. Y a nivel de placa subgingival tenemos que tener en cuenta si tienen una acción de liberación no controlada, como las irrigaciones, o son de liberación controlada, como los geles, los chips y las fibras. Vamos a desglosar un poco las características de todo esto que acabo de nombrar y qué es lo que más utilizamos en periodoncia. Empezamos con la clorexidina. La clorexidina es una miguanida catiónica con muy baja hidrosolubilidad. Se absorbe intensamente en las membranas bacterianas, produciendo filtración de moléculas pequeñas y precipitación de proteínas plasmáticas, alterando la permeabilidad celular. La actividad del gluconato de clorexidina depende del pH, sin embargo, se neutraliza en presencia de surfactantes iónicos, aniones inorgánicos como el fosfato, nitrato o cloruro, y de otras sustancias presentes en el agua corriente y preparaciones de cremas para manos y jabones neutros. Por esto es que se debe indicar a los pacientes esperar media hora posterior al cepillado para realizar el enjuague y esperar media hora posterior al enjuague para tomar bebidas, enjuagar con agua o masticar chicle, por ejemplo. Es un eficaz bactericida sobre microorganismos gram positivos y gram negativos. Su característica de sustantividad produce una acción bactericida mantenida. Tiene un efecto antiplaca bacteriana, lo cual le indica en enfermedad periodontal, gingivitis y úlceras aftosas. No actúa sobre los virus sin cubiertas, como el rotavirus y el poliovirus, aunque sí inactiva los virus con cubiertas lipídicas, como el herpesvirus o el virus del HIV. Tiene como efectos adversos la dermatitis de contacto ocasional cuando se utiliza sobre piel,
la fotosensibilidad, se combina con los cromógenos de la dieta y produce pigmentaciones reversibles en los dientes, puede generar alteración del gusto y aumento de los depósitos calcificados. Todo esto son condiciones que hay que advertir al paciente que pueden ocurrir con el uso continuo del colutorio del clorhexidina. El siguiente es el peróxido de hidrógeno, que hace parte de los agentes oxidantes. Su acción antiséptica se asocia a la liberación de radicales hidroxil que destruyen los lipoides de la membrana plasmática, el ADN y los componentes estructurales proteicos de los microorganismos. Cuando entra en contacto con la catalasa o las peroxidasas sanguíneas o tisulares, forma un oxígeno molecular que, si bien tiene baja acción bactericida, forma una espuma que suprime olores y ayuda a limpiar por acción mecánica. Las concentraciones son muy variables y de acuerdo a ellas puede emplearse como antiséptico, como desinfectante o incluso como esterilizante. La concentración usual como antiséptico utilizada en odontología es de 50% de 10 volúmenes. Podría dificultar eventualmente la germinación de esporas de anaerobios. Se ha utilizado como colutorio en estomatitis aguda, pero hay que tener en cuenta que su utilización prolongada puede producir hipertrofia de papilas linguales, erosión de papilas y erosión de mucosas. Y el siguiente es la iodopovidona. La iodopovidona son compuestos yodados, son desinfectantes de nivel intermedio que se utilizan principalmente como antisépticos. La iodopovidona es un complejo de yodo, alrededor de un 9 al 12% del yodo disponible, más polivinilpirrolidona, retiene la actividad del yodo y la libera lentamente a partir del sitio de aplicación. Se inactiva menos por materia orgánica, además de solubilizarse mejor en agua y penetrar mejor en las células. Destruye bacterias vegetativas, micobacterias, hongos y virus. Con la exposición prolongada podría llegar a ser bactericida. Podría llegar a tener un espectro, se usa al 1%, en solución al 10%, tiene un espectro más amplio que la clorhexidina, pero carece de la sustantividad de esta. En su utilización como antiséptico se ha detectado un aumento en la captación de yodo en el recién nacido, cuyas madres recibieron aplicaciones de este yodóforo, o en caso de quemados y adultos sanos, en aplicación sobre mucosas. En todos estos supuestos se evidenció el aumento de yodo sérico, pero no aparecieron problemas de hormonas tiroideas, excepto en los neonatos. Otros problemas de su uso es que tiene interferencia con la cicatrización, tiene poco poder de dilución y tiene una inactivación importante si la presencia de materia orgánica es alta, como la presencia de pus, de sangre o de mucosidades. Hasta aquí lo que usamos de forma legal como antimicrobiano, ¿sí? Ahora, siguiendo las vías de administración y su efecto sobre la placa supra o subgingival, vamos a ver la forma de liberación no controlada de los antimicrobianos por medio de irrigaciones y las formas de liberación controlada por medio de fibras huecas, acrílico, acetatos de celulosa, hilos embebidos, geles o chips. La forma de actuar local sobre la placa bacteriana, tanto supra como subgingival, de forma no controlada, la utilización de irrigadores. Son estos aparatos que vemos en la fotografía, que vienen con diferentes puntas o cánulas según el uso que se les vaya a dar. El objetivo principal de la irrigación supragingival es eliminar las bacterias ubicadas coronalmente al margen gingival, disminuyendo así el potencial de desarrollar gingivitis o disminuyendo la inflamación gingival existente. Los dispositivos para la irrigación supragingival suelen proporcionar una corriente pulsante de agua que incorpora una fase de compresión y descompresión entre impulsos. Un flujo continuo de agua provoca una compresión constante del tejido e impide el escape de contaminantes. Por lo tanto, se incluye una fase de descompresión para facilitar el desplazamiento de desechos y bacterias. Estas fuerzas de irrigación supragingivales generalmente se pueden tolerar sin efectos adversos.
La irrigación subgingival intenta reducir directamente la microflora de la bolsa para prevenir el inicio de enfermedades periodontales o facilitar su reducción. Sin embargo, ambos métodos tienen ciertas limitaciones. Aunque la tendencia numérica siempre fue mejor cuando se empleaban medicamentos y se le adicionaban medicamentos que solamente usar agua, ese beneficio fue muy pequeño. Se le pueden agregar agentes antimicrobianos como clorhexidina al 2%, tetraciclina al 5%, iodopoviona al 10% y realizar irrigaciones en las zonas a tratar por 5 minutos. Sin embargo, no está claro si la irrigación consigue algo más que un efecto de lavado, como lo que se logra con el agua. Si los beneficios de esta inundación son de larga o corta duración, parece ser que son de corta duración. Ocurre también que las proteínas que están en el medio subgingival tienden a reducir la acción antimicrobiana de los antisépticos catiónicos. La irrigación y los colutorios son más efectivos como preventivos que como terapéuticos. Y los datos también indicaron que la irrigación con antimicrobianos puede ayudar a pacientes en la terapia de mantenimiento periodontal al inhibir el desarrollo de gingivitis, también a pacientes que realizan una limpieza interproximal inadecuada o que presentan prótesis, implantes o portadas. Estos serían como sus últimos 3 usos más importantes o más comunes. Seguimos con las microesferas de minociclina. La liberación controlada de antimicrobiano consiste en mantener el antimicrobiano dentro de la bolsa periodontal y liberarlo de forma progresiva en el tiempo por distintos vehículos. Uno de estos vehículos son estas microesferas de minociclina. Las tenemos disponibles y son frecuentemente utilizadas en periodoncia. La minociclina es una tetraciclina sintética. Arestin es el nombre comercial, es la marca o la forma comercial más conocida, es clorhidrato de minociclina de microesferas de 1 miligramo. Es un producto subgingival de liberación sostenida que contiene hidrocloruro de minociclina incorporado con un polímero bioreabsorbible para la administración subgingival dentro de las bolsas periodontales. Está indicado como un complemento a los procedimientos de raspaje y alisado radicular para la reducción de la profundidad de sondaje en pacientes con periodontitis y se puede utilizar como parte de un programa de mantenimiento periodontal que incluya buena higiene oral y raspaje y alisado radicular si fuese necesario. La presentación es en forma de polvo seco envasado en un cartucho de dosis unitaria con una punta deformable que se inserta en un mecanismo de cartucho accionado por un resorte para administrar el producto. Como la mayoría de esta vía de administración, su dosis es variable porque depende del tamaño, la forma y el número de bolsas que vamos a tratar. No requiere anestesia local. La administración subgingival se lleva a cabo mediante la inserción del cartucho de dosis unitaria a la base de la bolsa periodontal y luego expulsar el polvo mientras se retira poco a poco la punta de la base de la bolsa. No es necesario retirar el producto ya que es bioreabsorbible y tampoco necesita ningún tipo de adhesivo, sellador o vendaje. Los estudios comparativos demostraron que es más eficaz el uso de microesferas de minociclina junto con el raspaje y alisado radicular que el raspaje y alisado radicular solo, y es más eficaz en dar respuestas clínicamente relevadas basadas en reducción de profundidad de sondaje. También son muy utilizadas en la terapia no quirúrgica de la periimplantitis y ha demostrado ser muy efectiva en mejorar los parámetros clínicos periimplantarios de profundidad de sondaje y sangrado de sondaje hasta 1 año y una reducción significativa en los conteos de agregativactor. El siguiente vehículo que vamos a ver es el gel de minociclina, comercialmente llamado Dentomycin. El Dentomycin contiene minociclina al 2%. Es un tratamiento que al combinarse con raspaje y alisado radicular puede llegar a reducir la profundidad de las bolsas periodontales. Se aplica directamente a la base de la bolsa con su aplicador precargado.
La terapia consiste en aplicar cada 14 días en 3 o 4 sesiones. Después de haber recibido 3 a 4 tratamientos, no volver a utilizar durante al menos 6 meses. El paciente no debe cepillarse los dientes, usar hilo dental, usar enjuague bucal, comer o beber por lo menos 2 horas después de la aplicación de este gel. No hay interacción con el alcohol y no deja un sabor desagradable en la boca. El siguiente antimicrobiano en gel es el metronidazol al 25%. El Isol sería la marca comercial conocida, que es un producto suizo. Es un medicamento que se desarrolló, una forma de administración que se desarrolló a principios de la década de los 90 como una terapia adjunta a la terapia periodontal convencional, en bolsas periodontales profundas mayores o iguales a 6 milímetros. Es una suspensión de benzoato de metronidazol en una mezcla de monoleato glicérico y triglicérico. Y una vez aplicado con la jeringa en el sitio, el gel se endurece en aproximadamente 10 minutos. Aunque se puede detectar en bolsas periodontales hasta 24 a 36 horas después de la aplicación, en algunos estudios solo se encontró presente hasta las 12 horas posteriores. Se realizaron varios estudios clínicos y microbiológicos que comparaban hacer raspa generalizado radicular más la aplicación de este gel y no encontraron diferencias significativas entre los dos tratamientos. La microscopía de campo oscuro sí mostró una microflora más saludable que se mantuvo hasta los 6 meses y parece ser eficaz en esto, en mantener mejores parámetros clínicos y microbiológicos. No tiene efectos adversos, es un coayudante más. Otro gel que utilizamos es el de doxiciclina. La marca comercial conocida es el Artridox. Su forma farmacéutica es en polvo y disolvente para gel gingival, que una vez se constituye o se mezcla es 10% de diclato de doxiciclina. Está indicado para el uso en adultos en zonas mayores o iguales a 5 milímetros de profundidad de sondaje como coayudante del tratamiento no quirúrgico convencional. Se debe mantener refrigerado. 15 minutos antes del uso se saca del refrigerador, se mezcla el polvo y el disolvente en gel en varios ciclos de secado, se coloca la punta de dosificación y se explora la bolsa periodontal, como se los comenté antes, de la base de la bolsa hacia la luz. Se vuelve similar a la cera cuando entra en contacto con la saliva. Y después lo que hace la doxiciclina es liberarse lentamente de este gel durante los siguientes 7 días. Si es necesario, se puede generar a los 4 meses una nueva aplicación. Y si en esos 7 días de liberación de la doxiciclina se pierde este gel, obviamente habría que volverlo a realizar. Los resultados de los estudios sobre esta aplicación de este gel indican que sería un enfoque justificado para el tratamiento no quirúrgico de periodontitis y también tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis, ya que él consigue una reducción en el sangrado y mejora la profundidad del sondaje. Otra forma de liberación controlada son las fibras de tetraciclina o el Acticide. Son un monofilamento de 23 centímetros que tiene 12.7 miligramos de clorhidrato de tetraciclina. Está indicado como un complemento de raspaje alisado radicular, igual que los demás, para reducir la profundidad de sondaje y el sangrado del sondaje. No se ha estudiado su eficacia en las aplicaciones repetidas de esta fibra en un sitio y no se sabe tampoco si tiene efectos directos sobre la pérdida ósea o la movilidad dental. Este monofilamento se inserta en la bolsa periodontal hasta que se llene, colocándola lo más parecido a la anatomía de la bolsa y debe estar en contacto con la base de la misma. Se debe usar un adhesivo de cianoacrilato para ayudar a asegurar la fibra dentro de la bolsa. La fibra lo que proporciona es una liberación continua de tetraciclina durante 10 días. Al final de estos 10 días se deben de eliminar todas las fibras, estos monofilamentos hay que sacarlos todos y si se perdieron antes de los 7 días de colocadas, volverlas a colocar. Las reacciones adversas notificadas
lo más común fue molestias en la colocación de las fibras y un eritema local después de la extracción. También se han notificado reacciones adversas asociadas con candidiasis oral, glositis, alguna respuesta alérgica, inflamación gingival grave inicial, dolor punzante o dolor después de la colocación en un área con abscesos o irritación de la garganta. Estas fibras de tetraciclina no se comercializan en la Argentina. Y por último existen también los chips de clorexidina, que son comercializados como el periochip. Los periochips son gelatina hidrolizada con glicerol y agua que tienen 2.5 miligramos de digluconato de clorexidina. Los estudios en la década de los 90 lo arrojaban que estos chips podrían ser coayudantes de la terapia periodontal no quirúrgica como vimos los demás, pero los cambios que se fueron encontrando en los resultados son bastante limitados o fueron bastante limitados y por eso a partir de la década de los 2000 los estudios sugieren que se utilicen como un tratamiento coayudante de pacientes que tienen bolsas residuales sangrantes mayor de 5 milímetros encontradas en terapias de mantenimiento. Después de la terapia de mantenimiento y sus maniobras, se inserta el periochip en todas las bolsas periodontales que precisen el tratamiento. El inserto o este periochip se irá disolviendo lentamente a lo largo de unos 7 días, por lo tanto no es necesario extraerlo. Se van haciendo controles aproximadamente pasados 3 meses para saber si ya termina el tratamiento o es necesario volver a realizar. Cabe anotar y es muy importante que la complicación común de esta forma de administración local de todas estas que acabamos de ver es la probabilidad de que se produzcan abscesos periodontales por la oclusión de la luz de la bolsa periodontal. Es una técnica sensible que requiere entrenamiento y conocimiento de la anatomía periodontal de la bolsa. Si bien ya mencionamos las características de cada uno de ellos, cómo se aplican, bueno, es válido recordar las ventajas principales por las cuales los indicaríamos. El primero sería que hay bajas concentraciones y por lo tanto es probable que se desarrollen menos efectos adversos e interacciones. Hacer dosis también más bajas, hay menos probabilidad de resistencia bacteriana porque además se hace un uso más específico de los antimicrobianos. Permite que hagamos uso de medicamentos que tengan contraindicación sistémica o que tengan alta toxicidad, especialmente en pacientes con medicación sistémica contraindicada y por lo tanto la aplicación local sería una opción viable para usar estos medicamentos. Y ya para terminar, vamos a hablar de los medicamentos que tienen un efecto farmacológico modulador de la respuesta del huésped. Sucede que en la década de los 80 surgió una nueva estrategia farmacológica titulada terapia de modulación del huésped, que se basó en 2 hallazgos principales. El primero es que encontraron que la capacidad de los antibióticos de tetraciclina para inhibir la degradación periodontal se debió en gran parte a su capacidad previamente no reconocida para inhibir las metaloproteinasas de la matriz derivadas del hospedador, en particular las colagenasas, gelatinasas, metaloestasas de macrófagos, y por mecanismos no relacionados con las propiedades antimicrobianas de estos medicamentos. Hasta la fecha, la única terapia de modulación del huésped aprobada y utilizada clínicamente en los Estados Unidos, Canadá y Europa es la formulación no antibiótica de doxiciclina, un miembro de los antibióticos de la tetraciclina, creada mediante una modificación estructural de la tetraciclina que eliminó su actividad antibacteriana y también se diseñaron para retener y mejorar la capacidad de inhibir la actividad de la metaloproteinasa de la matriz. El raspaje alisado radicular más la terapia de modulación del huésped con doxiciclina en dosis subantimicrobiana como complemento produjo mejores resultados clínicos en comparación con el raspaje alisado radicular más un medicamento placebo. Mejoró la profundidad de sondaje, el nivel de inserción,
el sangrado al sondaje, la pérdida ósea radiográfica y la reducción de biomarcadores de enfermedad inflamatoria y metaloproteinasas de la raíz. La marca comercial inicial fue el Periostat, que es ciclato de doxiciclina del 20%, ahora ya se consigue como medicamento genérico en los Estados Unidos. El régimen es de 20 miligramos 2 veces al día, una vez cada 12 horas, al menos una hora antes de las comidas o antes de acostarse. No hay evidencia en ensayos clínicos a largo plazo de resistencia a los antibióticos en la microflora oral o en la microflora intestinal, vaginal o de la piel. Y numerosos ensayos clínicos a corto y largo plazo, han demostrado que no hay ninguna evidencia contradictoria en que esta dosis subantimicrobiana es un coayudante seguro y eficaz en el tratamiento de la periodontitis en el momento de los estudios crónica y agresiva. Y el segundo hallazgo sobre el que se basaba esta terapia de modulación fue que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el flurbiprofeno, nuevamente mediante mecanismos obviamente no antimicrobianos, podrían reducir la gravedad de la periodontitis, de forma similar a otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos. El flurbiprofeno suprime la respuesta inflamatoria del huésped, inhibiendo la acción de la ciclooxigenasa responsable Por último, ya para terminar, vamos a hablar de los medicamentos que tienen un efecto farmacológico sobre la respuesta inflamatoria del huésped. Hacia finales de la década de los 80 surgió una nueva estrategia farmacológica titulada terapia de modulación del huésped, basada en dos hallazgos principales. El primero, que la capacidad de los antibióticos de tetraciclina para inhibir la degradación periodontal se debió en gran parte a su capacidad previamente no reconocida para inhibir las metaloproteinasas de la matriz derivadas del hospedador, en particular las colagenasas, y por mecanismos no relacionados con las propiedades antimicrobianas de estos medicamentos. Hasta la fecha, la única terapia de modulación del huésped aprobada y utilizada clínicamente en los Estados Unidos, Canadá y Europa es una formulación no antibiótica de doxiciclina, un miembro de los antibióticos de tetraciclina, creada mediante modificación estructural de la tetraciclina. Eliminaron un grupo dietilamino en el sitio del carbono 4 del anillo A, lo que eliminó su actividad antibacteriana. Y también se diseñaron para retener y mejorar la capacidad de inhibir la actividad de la metaloproteinasa de la matriz. Se realizaron estudios a largo plazo y ensayos a largo plazo en los que comparaban el raspaje alisado radicular más la terapia de modulación del huésped con doxiciclina en dosis subantimicrobiana como complemento, y esta produjo mejores resultados clínicos en comparación con raspaje alisado radicular más placebo, incluido dentro de esos resultados una mejora en la profundidad de sondaje, en el nivel de inserción clínica, en el sangrado en sondaje, en la pérdida ósea radiográfica y en la reducción de biomarcadores inflamatorios y metaloproteinasas de la matriz. Periostat, que es el nombre comercial con el que en principio se consiguió este medicamento, ahora también está disponible como medicamento genérico en los Estados Unidos, es ciclato de doxiciclina de 20 miligramos. El régimen es de 20 miligramos 2 veces al día, una vez cada 12 horas, al menos una hora antes de las comidas o antes de acostarse. Y no se mostró ninguna evidencia en ensayos clínicos a largo plazo de resistencia a los antibióticos en la microflora oral o en la microflora del intestino, la vagina o la piel. Todos estos ensayos clínicos a largo y a corto plazo, durante varias décadas de investigación,
han demostrado, sin ninguna evidencia contradictoria, que la doxiciclina en dosis subantimicrobiana es un coayudante seguro y eficaz en el tratamiento de la periodontitis en todas sus formas. El segundo hallazgo que hizo parte de que empezara esta terapéutica fue que los fármacos antiinflamatorios no esteroides, como el flurbiprofeno, nuevamente mediante mecanismos no antimicrobianos, podrían reducir la gravedad de la periodontitis. De similar forma a otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, el flurbiprofeno suprime la respuesta inflamatoria del huésped, inhibiendo la acción de la ciclooxigenasa, responsable de la iniciación de los procesos inflamatorios, pero también inhibe la actividad de los osteoclastos y la resorción ósea. Sin embargo, los estudios a largo plazo detectaron efectos adversos en el tratamiento. Entre ellos, y el más grave, es un efecto de rebote de la pérdida ósea alveolar acelerada después de la interrupción de este fármaco, lo cual impidió que se genere su desarrollo como agentes moduladores del huésped seguros y eficaces. Las nuevas formulaciones no antimicrobianas y composiciones de tetraciclinas como fármacos moduladores del hospedador tienen un amplio uso, no solo para la periodontitis, sino también en la medicina, en el tratamiento de enfermedades como artritis, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, cáncer y más recientemente para la pérdida ósea local y sistémica en mujeres postmenopáusicas. Se encuentran en estudio otros medicamentos moduladores de la respuesta del huésped que actúen en otros momentos de la respuesta inflamatoria y que se puedan administrar de forma local. Con esto damos por terminada terapia farmacológica. Veamos qué podemos concluir. Podemos decir en realidad que la mayoría de las patologías periodontales se resuelven con la terapia mecánica convencional, de eso no hay duda, pero que si hacemos un uso racional de los medicamentos, pueden proveer un beneficio terapéutico adicional y son una herramienta más dentro de nuestro plan de tratamiento, pero para que los usemos como corresponde es necesario conocer sus características y sus propiedades de forma que sean una verdadera herramienta eficaz y verdaderamente coayudante dentro de la terapia periodontal. Muchas gracias. Aquí tienen alguna bibliografía por si quieren consultar algunos textos extra.